Los saludo cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad quiero hablarles del amor. Sabemos que existe el amor eros, el amor filial, pero yo voy a hablar sobre el amor de Dios, el amor ágape, ese amor que la Biblia dice que es indestructible, interminable y eterno. Bueno, así que quiero leer Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 8. Y la palabra de Dios dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que hoy veremos un tema que es de vital importancia para la Iglesia de Dios. Es necesario ser obedientes al Señor en esta área de la vida de un cristiano, la área del amor, puesto que nos puede llevar al fracaso y a la pérdida de la comunión y del éxito con Dios si no nos ejercitamos en el fruto del amor. Es importante recalcar que el amor del cual trataremos el día de hoy se refiere al amor entre los cristianos dentro de la familia de Dios. Muchos conceptos no son aplicables entre los no cristianos. Y el cristiano renacido es el único que puede amar con el amor ágape de Dios, porque en su conversión genuina y con verdadero arrepentimiento a Cristo, Cristo le dio el Espíritu Santo que entró a su ser. Y al entrar el Espíritu Santo en el ser de esa nueva criatura espiritual, el Espíritu Santo metió dos cosas. Una, la mente de Cristo para pensar con pensamientos de Dios, y lo otro, el amor ágape del Altísimo Dios. Una iglesia que no se ejercita en esta práctica del amor es una congregación fría, indiferente a las necesidades del mundo y a la voluntad de Dios. Es una iglesia que espiritualmente está en declive, porque sin amor nada somos. Ya lo leímos ahí en Primera de Corintios capítulo 7, 13, versículos del 1 al 8, donde dice que sin amor nada soy. Así que, en primer lugar, hablaremos del amor fraternal. En las Sagradas Escrituras leemos en Romanos capítulo 12, versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. El amor fraternal no se basa en la afinidad de gustos, personalidad o costumbres similares, sino que tiene su origen en algo que es de procedencia divina. Ese es el amor ágape, porque Dios es amor. La amistad o compañerismo no es el amor de la Biblia.
Amistad y compañerismo muchas veces hay con el mismo amor filial, que es el amor humano. Amistad es el nexo que une a las personas que poseen una personalidad similar, con gustos afines. El amor fraternal es el vínculo que une espiritualmente a cristianos que profesan una misma fe, que tienen un mismo Señor, que tienen un mismo sentir, que tienen un mismo espíritu. Ese Señor es Jesucristo, ese espíritu es el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se dan cuenta? Estos versículos que acabo de leer nos enseñan que debemos andar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos pacientemente los unos a los otros en amor. Estos versículos nos enseñan que debemos ser diligentes y cuidadosos en guardar la unidad del espíritu, manteniéndonos en paz los unos con los otros. Estos versículos que acabo de leer nos enseñan que debemos tener siempre presente que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, unidos por un mismo Espíritu Santo que opera en nuestras vidas, conduciéndonos al amor entre nosotros. Nos enseñan que si nosotros los cristianos estamos unidos en el vínculo del amor, es porque tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre, y tenemos una misma esperanza que es Cristo, el Señor. El amor fraternal no se expresa como la amistad que los inconversos tienen, por muy buena y sana que ella sea. No está basada en cosas tan efímeras, pasajeras, como el hecho de visitarse recíprocamente y compartir de los placeres que esta vida les pueda ofrecer. Si alguna vez sientes curiosidad por conocer quiénes son tus verdaderos amigos, aquellos que realmente te estiman y te aman, y quiénes son los superficiales, bueno, yo te digo que te vas a dar cuenta cuando caigas en una falta grave, porque verás que se manifestarán en forma inequívoca los que te aman y están dispuestos a levantarte, y los superficiales que lo primero que harán será lanzarte piedras o hacer críticas de ti. Todos hemos conocido actos de heroísmo realizados durante las terribles y brutales guerras a través de la historia. Soldados que al ver caer herido un compañero, arriesgando sus propias vidas, le han cargado sobre los hombros, lo han puesto a salvo, cuidándolo en condiciones muy penosas, Así como hay muchas películas en las cuales vemos películas cristianas como, por ejemplo, Hasta el último hombre, que nos trae una gran enseñanza sobre eso. Pero cuán terrible resulta ver a creyentes que se dicen soldados de Jesucristo, pero cuando ven caer a un hermano en la fe,
no solamente no le prestan ayuda para levantarlo, sino que comienzan a arrojarle piedras. Jesús dijo: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, contra la mujer adúltera. El que crea que está sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7. ¿Ah? Y comenzaron a botar las piedras al suelo, comenzando desde los viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué? Porque todos sabían que eran pobres y tristes y viles pecadores. Porque no existe alguien en el mundo que no peque. Incluso la Biblia dice: no existe alguien que haga el bien y nunca peque. En los tiempos de los fariseos hipócritas que crucificaron al Señor, no hubo nadie que lanzara o arrojara la primera piedra a la mujer adúltera. Pero hoy son muchos los que están dispuestos a lapidar al hermano que peca. Casi con placer morboso se dedican a divulgar el pecado de otros, en vez de orar con dolor y súplica en el Espíritu Santo por ellos. Repito, el Señor dijo: el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. La pregunta es: ¿quién está sin pecado? ¿Alguien puede tener la arrogancia de decir: yo no soy pecador? Yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie, yo vivo una vida tranquila, yo esto, yo lo otro, yo, el famoso yo. Y la Biblia dice que no existe nadie que sea sin pecado. En Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, dice el Señor: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Se dan cuenta? No existe. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esa es la diferencia. El que se ha convertido a Cristo y ha nacido de nuevo espiritualmente con el Espíritu de Dios, no practica el pecado. Puede caer en pecado, pero el Espíritu Santo, que es la simiente y que está dentro, inmediatamente nos habla y nos dice y nos redarguye, nos reprende, nos corrige y nos exhorta, nos aconseja y nos guía al arrepentimiento inmediato. Ni siquiera el Señor dice que se ponga el sol sobre tu enojo o sobre si has pecado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mis queridos hermanos, en cambio, el Señor Jesucristo sí nos dejó ejemplo de ser intransigentes con aquellos que tuercen la sana doctrina o cuando la casa de Dios es profanada. Actualmente han surgido cualquier cantidad de doctrinas torcidas, predicadas por pastores, evangelistas, por un montón de gente que se dice que es siervo de Dios. Sin embargo, están con ello profanando las cosas de Dios. Están torciendo las Sagradas Escrituras. En estos tiempos del fin, que dice la Biblia bien claro que se levantarían falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, y lo vemos todo el tiempo en estos tiempos del fin, lo estamos viendo en todo el mundo.
o cuando la casa de Dios es profanada también. Sabemos que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres, pero los templos que se han levantado por hijos de Dios, por siervos de Dios, es para que se reúnan los templos vivientes que somos los hijos verdaderos de Dios, renacidos con el Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo y somos templo de Él, somos templo del Altísimo Dios. Y ahí nos reunimos, pero actualmente en esa casa donde nos reunimos, esa casa que llamamos templo, donde se encuentre, muchas veces está siendo profanada porque se están convirtiendo en clubes, los están convirtiendo en una serie de cosas. Cristo dijo bien claro, escrito está, la casa de mi Padre será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones y en casa de mercado. Y ahora muchos templos son restaurantes, son cines, son teatros, son tiendas, hacen espectáculo mezclando las cosas santas de Dios con las cosas profanas de este mundo, con las cosas seculares, incluyendo las músicas y los bailes, con la finalidad para ganar almas para Cristo. Es una estrategia que hay que tirar al tacho de la basura, porque esas estrategias no son del Espíritu de Dios, son de Satanás, porque así no se ganan almas. Id y predicad el Evangelio por todas las naciones del mundo a toda criatura. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Todo aquel que creyere implica todo aquel que se arrepiente de corazón y se convierte a Cristo y nace de nuevo con el Espíritu Santo. Pero cuando un hermano cae, Dios nos manda a orar y sobrellevar las faltas los unos de los otros. Esa es la orden del Señor. En Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2, dice la palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor, ágape, que tenemos que estar profesándonos los unos a los otros, sin tapar y encubrir el pecado, por supuesto. Para eso estamos, para ayudarnos y decir: hermano querido, estás en esto, estás mal, estás haciendo esto, lo otro. Entonces, y hablarles con la Escritura para que puedan reaccionar, meditar, reflexionar. ¿Se dan cuenta? Así que uno tiene que hacerlo así, con mansedumbre, como dice el Señor, considerándose uno mismo que también puede ser tentado. Y nadie es un superhombre ni una supermujer. No hay que confundir estos versículos de Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, con el versículo 5 que dice: porque cada uno llevará su propia carga. Esto es otra cosa, esto es responsabilidad personal. Cada uno lleva su propia carga de cómo esté viviendo, cómo está delante de Dios, qué está haciendo, qué está pensando, qué está hablando, cómo está actuando, cuáles son los hechos de su vida en relación a Dios, a la palabra, a la santidad, a la obediencia. Hermanos, el amor fraternal es como Dios lo describe en su palabra en Romanos capítulo 13, versículo 10. Dice: el amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Se dan cuenta que cumplir la ley de Cristo es la ley del amor y a la cual nosotros debemos dar una tremenda importancia? Porque de las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo es el amor, es el que va a la cabeza. Y se da la mano con la fe, por supuesto. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Pero pareciera que muchos son los que leen que el amor descubrirá multitud de pecados. Porque en vez de cubrir multitud de pecados es cuando me hacen a mí algún daño pecando contra mí. Yo simplemente debo perdonarlo y debo pedir a Dios por esa persona y no estar divulgando lo que me hizo. No. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que actuar sabiamente. Hay muchos creyentes que se dan a la tan repulsiva y desagradable misión de andar divulgando los pecados de otros. Y ahí el Señor le dice: mira, primero fíjate, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga que traes en tu propio ojo, sácate la viga y entonces podrás ver bien para decirle a tu hermano: oye, mira, tienes esta paja en tu ojo, te la voy a sacar, o sácatela tú. ¿Se dan cuenta? En Proverbios, capítulo 10, versículo 12, dice: el odio despierta rencillas, o sea, riñas, peleas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubre todas las faltas. Vuelvo a repetir, no se trata de encubrir los pecados de alguien y hacerme de la vista gorda. No, el amor que está dentro de mí debe llevarme a que yo hable con la persona, ya sea que me haya ofendido a mí o me haya hecho un daño, o aunque lo haya hecho con otro, hablarle a solas y decirle, explicarle a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué diríamos de un marido que anduviera contando a otras personas las faltas de su esposa? ¿Podría alguien creer que ese marido ama a su esposa? Indudablemente que no. Nadie va a tapar las faltas de la esposa o del esposo, no. Simplemente entra el diálogo. El creyente, los hijos de Dios, abren la escritura: amor, esto está mal. Esto tienes que cortarlo en tu vida, sea el esposo, sea la esposa. Y hacerle ver con las Sagradas Escrituras que lo principal es la relación y la comunión íntima y estrecha con Dios, para que haya comunión íntima y estrecha entre marido y mujer y por ende con los hijos. En la Biblia, el gran capítulo del amor es por excelencia 1 Corintios 13, que lo acabamos de leer. Y quiero ver parte por parte de lo que dice lo que es el amor. O sea, definir parte por parte. Por ejemplo, dice: el amor es sufrido. Sufrido cuando otros obran mal contra uno o contra otra persona a quien amo. Bajo las provocaciones es tolerante aunque le cause dolor en su interior. El amor, dice, es benigno. Extiende el bien a otros. Eso es benigno, viene de bondad. Es positivo, busca solamente lo bueno. Quien no ama buscará siempre lo malo, lo negativo. No le va a interesar hacer daño al otro. El amor, dice la palabra, no tiene envidia, no tiene celos, rivalidad, ni siente pesar por el bien de otros. Hay mucha gente
creyentes, estoy hablando de creyentes, ya la gente impía, eso es pan del día en todo lo que acontece con el desamor en el mundo, porque no tienen el amor ágape de Dios. Pero entre creyentes hay muchos que sienten cierta fastidio, cólera dentro de su corazón, sienten cierto pesar porque otro le va muy bien, porque otro descolla, porque otro progresa, porque otro sale a flote, en fin. ¿Se dan cuenta? La Biblia dice que el amor no es jactancioso, no se jacta de lo que es o de lo que tiene, no hace alarde, no se vanagloria ni se alaba a sí mismo con presunción. Al contrario, siempre actúa con humildad y sencillez. El amor, dice la Biblia, no se envanece, o sea, no es engreído, no es vanidoso, no se llena de orgullo y soberbia, no es petulante, que tiene que ver con la insolencia y descaro, no es fanfarrón que alardea de lo que no es. Por eso dice, el amor no se envanece. El amor en las Sagradas Escrituras dice también que no hace nada indebido. O sea, no agravia a nadie, no ultraja de palabra o de obra, tratando con desprecio y con indiferencia. No daña, ni ofende, ni insulta, no deshonra, ni desacredita. Una cosa es hablar la verdad, cuando uno está predicando ante un púlpito y decir las cosas tal cual a la luz de las Sagradas Escrituras, para que la Grey escuche, medite, recapacite, piense, reflexione, actúe, y lo que está haciendo daño o está haciendo mal en su propia vida incluso, lo abandone cortando, como dijo Jesucristo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano o tu pie te son ocasión de caer, córtalos y échalos de ti. Entonces ahí sí la persona, entonces el creyente que esté andando mal, cuando escucha una predicación fuerte a la luz de la Escritura, con mucha y absoluta claridad, con la enseñanza de la Biblia tal cual como está escrita, entonces esa persona se vuelve a Dios abandonando lo que está haciendo. El amor, dice la palabra, no busca lo suyo. Quiere decir que no es egoísta. Antes que nada, primero yo y después el resto. Eso es cuando uno busca lo suyo. Es egoísmo. Primero yo, ya después el resto. Pues. El egoísmo es un amor excesivo de sí mismo, que ve primero sus propios intereses y conveniencias, sin importarle los demás. El amor, dice la Biblia, no se irrita, simplemente no se enoja rápidamente, no espera que el sol se ponga sobre su enojo y piensa que su enojo debe ser como Cristo, sin pecado. O sea, no se enoja injustamente. Por eso ahí entra a tallar el fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, que es la templanza, para actuar con dominio y callar y saber escuchar antes de hablar. El amor de Dios no guarda rencor, dice la Biblia, no guarda resentimientos, ni sentimientos de venganza y odio, porque el que guarda rencor por algo que le han hecho y lo tiene dentro de su corazón se está envenenando, se está pudriendo espiritualmente cuando uno guarda rencor. ¿Por qué? Porque después lo va a llevar eso a sentir el deseo de vengarse, y eso ya va de la mano con el odio. El amor, según Corintios 13, dice,
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Más bien la injusticia, aunque sea producida por otros, le causa dolor. Y eso es verdad. Cuando vemos injusticias en el mundo y en la misma iglesia, nos causa dolor en el alma, en el corazón. En cambio, el verdadero gozo, ¿ah?, se goza de la verdad del evangelio, obedeciendo la mentira, aborreciendo, perdón, la mentira y el engaño. Porque eso sí hay que aborrecerlo. ¿Por qué? Porque la mentira y el engaño, ya sabemos quién es el que lo creó. Jesucristo dice en el capítulo 8 de Juan que Satanás es el padre de la mentira y que cuando habla mentira de suyo habla. Y los que practican y hablan mentiras, dice, son hijos de su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. El amor de Dios, dice la Escritura también, todo lo sufre, soporta todo, sin revelar a otros su dolor y sus sufrimientos personales. Eso es cuando todo lo sufre. El amor de Dios todo lo cree, dice la Escritura también. O sea, confía, sin entrar en sospechas o buscar una doble intención. Y cree todo lo que no sea, por supuesto, palpablemente como falso. Porque si yo sé que hay algo que es totalmente falso y ya está al descubierto de todo, yo no voy a creerlo, pues. El amor de Dios todo lo espera. Espera lo bueno aun cuando otros hayan perdido la esperanza. Eso es la confianza en Dios. Yo espero en Dios y punto. Aunque otros hayan perdido la esperanza y aún la fe. El amor, dice la Biblia también, que todo lo soporta. O sea, soporta las injusticias en un espíritu paciente, confiando en Dios, que Dios en su soberanía se encarga de todo siempre. Nosotros podemos vivir tranquilos y confiados en Dios, porque lo que pase a nuestro alrededor, y si hay injusticias, hay que soportarlo, porque el Señor se va a encargar tarde o temprano de dar a tal o cual persona lo que se merece. El Señor no tranza con nadie. Él es justo, es un juez justo y se encarga absolutamente de todo. Por último, dice ahí en el versículo, en los versículos del 1 al 8 que hemos leído de 1 Corintios 13, dice, el amor nunca deja de ser. Porque el amor de Dios, repito lo que dije al comienzo, es indestructible. No lo puede destruir nada ni nadie, ni el mismo Satán y su recua de demonios. Porque el amor de Dios es indestructible. Si yo de verdad soy de Cristo, camino con Cristo, que implica muchísimo, y tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, ese amor de Dios, ágape, que está dentro de mi ser, es indestructible. Nadie lo va a destruir. Es interminable. El verdadero amor es eterno porque proviene de Dios. No proviene del hombre, no es como el amor eros, que es el amor sexual, no es como el amor filial, que viene del género humano, que es amarse entre amigos, entre hermanos, entre de padres a hijos, y bueno, pero cuando suceden cosas,
y suceden cosas terribles, se acabe el amor porque terminan rompiendo y separándose para siempre. En cambio, el amor de Dios, por eso dice, es indestructible y eterno. El amor cristiano no actúa sin intervención divina. No es un ligamento horizontal que une a dos personas. En el matrimonio, primero, el amor está relacionado con Dios. Por eso siempre se pone como ilustración un triángulo. En la punta de arriba está Dios. En la punta de abajo, en la derecha, está el esposo y la esposa en la izquierda. Para que ellos horizontalmente se amen en verdadero amor, tienen que mantener su relación con Dios impecable, una relación estrecha e íntima con el Señor, porque así baja el amor del Altísimo Dios sobre los dos de manera vertical, y de manera horizontal ya se comienzan a amar ellos el uno al otro con ese amor interminable. ¿Se dan cuenta? El amor es el enlace que sube hasta Dios, que es amor, y desciende sobre nuestros hermanos. O sea, igualmente, ese amor que Dios nos ha dado también viene de arriba, de manera vertical. Y nosotros entre los hermanos también nos amamos. Por eso ese amor se manifiesta en que nos preocupamos, en que queremos ayudarnos, que queremos fortalecernos, es decir, edificarnos. Vamos a ver algunas citas bíblicas en cuanto al amor fraternal, que son importantes. Estas citas bíblicas, aunque ya las conocemos, son importantes que las estemos siempre recordando y refrescando en nuestra memoria. En Primera de Juan, vamos a ver una primera cita, dice en Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha nacido de Dios. Es un religioso más en la iglesia. Luego veremos en Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Dice: Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. ¿Qué tal? Esto es clarísimo. El que permanece en amor, permanece en Dios, y además Dios permanece en él. Es una relación tremenda. En Primera de Juan, capítulo 4, también, versículo 20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se dan cuenta que tan clara es la escritura? Así que si yo llevo una vida, una vida externa que parezco un gran cristiano, un gran creyente, pero estoy aborreciendo a mi hermano, o le tengo ojeriza a ciertos hermanos y que esto y que el otro, no estamos hablando de aquellos que son lobos rapaces disfrazados de oveja y que están torciendo la escritura y usando el evangelio como el gran negocio de su vida, y que están realmente separados de Dios, como los escribas, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, que Cristo les dijo: serpientes, generación de víboras, sepulcros blanqueados.
a la verdad hermosos por fuera, pero por dentro son huesos de muertos y están corroídos. Ustedes no entran al reino de los cielos, ni tampoco dejan entrar a los que están entrando. ¿Se dan cuenta? No es referente a ellos. Pero estamos hablando entre hermanos renacidos, que si alguno no lo ama, lo aborrece interiormente por X motivo, por alguna situación X que pasó, o lo que fuere, y le tiene ojeriza. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto si a su hermano que lo está viendo no lo ama? Ahí viene el perdón. El perdón es tremendo, ya lo veremos en otra oportunidad. El amor fraternal ha de expresarse en la comunión unos con otros, entre todos aquellos que gozamos de una misma fe. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El amor verdadero comparte y se preocupa por aquellos que padecen necesidades. Muchos hablan de religión. Cristo no es religión. Cristo es salvación. En Santiago capítulo 1, versículo 27 dice, el Señor aclara esto acá para los que quieren hablar de religión. Porque la religión desvía. Hay miles de religiones y sectas, también hay muchas. Y todo eso desvía al ser humano. Dice la palabra en cuanto a aquellos que creen que los que están sirviendo a Cristo, los que están viviendo con Cristo y conforman la iglesia, el cuerpo de Cristo, dicen su religión. La palabra en Santiago 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar. No dice a nuestros amigos, sino dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El Señor manda que con nuestro trabajo debemos compartir con el que padece necesidad. Efesios, capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nosotros no necesitamos en realidad ser ricos, ni de condición de alta y de tener muchos ingresos para ayudar. No, la ayuda puede ser aún, el Señor dice, que de lo poco se conoce lo mucho. La ayuda debe ser, aunque sea pequeña, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, pero hacer la ayuda. Acordémonos que Pablo decía, yo trabajo con estas manos, haciendo tiendas para no ser gravoso a la iglesia, para mantener mi ministerio y para ayudar a los menesterosos. ¿Se dan cuenta? Así que en Romanos capítulo 12, versículo 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todo esto es el resultado del amor de Dios en nuestra vida. Lo que nos está diciendo Efesios 4:28 y Romanos 12:13. Y en 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 4, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia,
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Se dan cuenta? O sea, las iglesias de Macedonia, en su pobreza, fueron ricos en generosidad y dieron conforme a sus fuerzas, como dice la Biblia, y aún más allá de sus fuerzas, para los santos. Es decir, para la iglesia, para los santos, para los menesterosos. Hay menesterosos y necesitados en la iglesia. Esto es amor fraternal. Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice la Escritura. ¿De qué aprovechan tus palabras? ¿Ah? Si teniendo cómo ayudar, tus palabras no le van a aprovechar. ¿Cuál es el mantenimiento de cada día? ¿Y cuáles son las cosas necesarias para el cuerpo? Lo principal y lo primordial es el alimento. Cuando yo he pasado por momentos críticos, hermanos me han llevado alimento a mi hogar. Críticos por falta de trabajo, pero que el Señor después me bendijo nuevamente con el trabajo. Así hay muchos hermanos que hacen ello. Lo principal y lo primordial es el alimento. Y el Señor nos da una orden en Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso. Y en primera de Juan capítulo 3, versículo 17 y 18 dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así, hermanos, si hay todas las posibilidades de ayudar, hay que hacerlo, hermanos, aunque sea con poca cosa. Y muchos cristianos tienen también abundancia. Deben pensar en la ayuda a aquellos hermanos menesterosos. Debemos pensar lo que Cristo dijo, bien claro. ¿Qué le dijo al joven rico? Cuando le dijo: Señor, ¿qué cosa debo hacer para ser salvo, no? Le dice: conoce los mandamientos, y le cita los mandamientos. Dice: todo eso lo he hecho, Señor, desde mi juventud. Bueno, te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Con eso no le estaba diciendo: vende hasta tu casa, tu cama, y vende todo, y quédate sin nada, y vive en medio de la pista. Pero él era un joven rico que tenía heredades, propiedades, tenía negocio, tenía dinero. Entonces le estaba diciendo: no te vas a llevar nada de aquí, en realidad no vamos a llevar nada. Como dice las Sagradas Escrituras: desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Porque nada habéis traído a este mundo y sin duda nada podréis sacar de él. Por tanto, estén contentos con lo que tienen para vivir ahora, con el alimento, el techo, el vestido. Esas son palabras de Dios, que muchas veces nosotros no las hacemos nuestras, y debemos orar a Dios, todos, y me incluyo.
Señor, ayúdame a ser bondadoso, ayúdame a compartir lo que tú me das. En Hechos, capítulo 4, versículos 32 al 35, dicen las Sagradas Escrituras. Esto es tremendo, ¿eh? Esto nos va a llegar a todos. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto es amor, pero desgraciadamente se ha perdido. Se ha perdido porque por falta de amor, otros porque quisieran hacer eso y ponerlo a los pies de los pastores, pero hay tanto falso pastor que comienzan a agarrarlo para sí, para sus propias conveniencias e intereses. ¿Ah? Ellos ponían, como dice la Escritura, a los pies de los apóstoles todo lo que traían de sus ventas, y ellos, los apóstoles, repartían todo. Por eso no había ningún necesitado en la iglesia. Todas estas cosas nosotros tenemos que tomarlas en cuenta, muy en cuenta. Esto es palabra de Dios, es orden de Dios, no es una sugerencia mía. Esto me llega a mí mismo, a mi corazón. Para concluir la meditación de esta palabra tan hermosa y preciosa como es las Sagradas Escrituras, Jesús dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan capítulo 15, versículo 12. Estas palabras de Jesús a sus discípulos, dichas en los momentos antes de su muerte, deben escribirse en el corazón de cada miembro de la iglesia. El Señor quiere que conozcamos y abundemos, que no solamente conozcamos realmente y ampliamente lo que Él nos manda y nos demanda en las Sagradas Escrituras para vivir esta vida de amor entre todos nosotros, la iglesia renacida, y aún orando por aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento y que por tanto no tienen el Espíritu de Cristo y que por tanto no son de Cristo, porque así lo dice Romanos capítulo 8, versículo 9. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, sigue muerto en sus pecados, aunque sea un tremendo religioso. Así que lo que el Señor quiere es que nosotros crezcamos y abundemos en el amor unos para con otros y para con todos. ¿Se dan cuenta? Para que logremos el mayor éxito como miembros de Cristo, tenemos que ser unidos, ejercitándonos en el fruto del amor. Pues el amor, Pablo lo llama el vínculo de la perfección. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 14 dice el apóstol: y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. No hay un vínculo entre dos personas, entre dos hijos de Dios, que el amor, eso es perfecto. Es el vínculo de la perfección. Jesucristo quiere que seamos perfectamente unidos, tal como Él y el Padre son uno. Incluso cuando un hermano o hermana no asiste al culto, se debe hacer o decir algo que le ayude. No esperar que venga en el momento que se le ocurra venir.
Hasta los pastores han perdido eso y están por detrás de aquellos que pueden darles solamente bendiciones económicas, y hay que decirlo. Un pastor verdadero tiene que... no ha venido este domingo. Bueno, por algo será. El otro tampoco. Tengo que ir a buscarlo. Tengo que ir y ver qué es lo que pasa. Darle ayuda espiritual si no tengo la parte económica. Aunque la iglesia siempre tiene una parte que es para los santos, porque lo manda así las Sagradas Escrituras. Nuestro amor tiene que demostrarse. El amor entre unos y otros requiere que nos preocupemos por el bienestar espiritual los unos de los otros. Parte del amor es lo que Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Que amonestemos a los ociosos, dice, que alentemos a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles y que seamos pacientes para con todos, porque esto es demostración de amor. Y finalmente, en cuanto al amor, nuestro amor debe rebosarse a los que todavía no son hijos de Dios. Pensemos en nuestros parientes, en nuestras amistades que todavía no han respondido al amor de Cristo. Viven todavía muertos, espiritualmente son muertos, están vivos, pero son muertos andantes. Y cuando deje de latir su corazón, se verán descendiendo al lugar de tormento, al infierno de fuego. Por eso debemos pensar en ellos. Ni ustedes ni yo queremos que nuestros parientes o amistades a quienes estimamos, guardamos afecto, cariño, aprecio, no queremos que se pierdan por la eternidad. Ahora, si tú le das el mensaje de salvación y no quiere oír, es su problema. Como dice el Señor, ya tú cumpliste con mi orden. No demandaré su sangre sobre ti. El amor de Dios que está en ti y en mí nos impulsa a hablarles acerca de su necesidad de la salvación. Tengamos siempre presente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12. Y id y predicad el evangelio por todas las naciones del mundo a toda criatura, para que puedan entrar a la salvación, a la sanidad espiritual y física, a la liberación del yugo del pecado, al nuevo nacimiento, a la vida eterna. Esto es lo que Dios desea de sus hijos que ya nos salvó. Así que busquemos vivir llenos del amor ágape de Dios. Y para vivir llenos del amor ágape de Dios, tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo. No nos contentemos con solamente estar sellado y bautizado con el Espíritu Santo del momento que yo me convertí a Cristo y nací de nuevo. No, el Señor dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y debemos estar llenos de Él. Debemos rendirle a Él nuestra vida entera. Todas las áreas, sin reservarnos nada, para que Él tome el control, el dominio, la dirección y el manejo, el timón, las riendas de nuestra vida, el mando de nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera nosotros sí vamos a vivir llenos del amor ágape de Dios. Dios los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes.